El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:05 en la mañana, vamos de inmediato con la ronda de entrevistas. Hace pocos días, el Consejo Metropolitano de Quito tramitó en primer debate el proyecto de ordenanza respecto de la utilización del plástico de un solo uso en la capital de la República. Sobre esto hay una discusión planetaria, hay una discusión en muchos países, hay países que han tomado decisiones. Aquí en el Ecuador también algunas municipalidades han aprobado ordenanzas, algunos gobiernos provinciales también han aprobado ordenanzas. El quid del asunto es, ¿cabe hoy hablar sobre la prohibición del plástico cuando, por ejemplo, se ha mencionado que este elemento, el plástico, tiene un papel protagónico para la protección contra el COVID-19? Por ejemplo, este es un tema que hoy también está en la mesa de discusión. Y la parte económica, ¿qué alternativa se ofrecerá a la industria del plástico, que también genera trabajo y que genera divisas? Son inquietudes que vamos a absolver en la siguiente entrevista. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, ya nos encontramos precisamente con Juan Manuel Carrión, el concejal de Quito, que nos va a despejar todas esas dudas que se abren sobre la ordenanza para la reducción progresiva del uso de plásticos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Silran. Muy bien, gracias. Un gusto estar con usted, Fabricio. Buenos días a los dos. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, iniciamos preguntándole sobre precisamente esta ordenanza. El Consejo Metropolitano de Quito analiza este proyecto enfocado en que se controle el uso de plástico. ¿Cómo está, a quién está dirigido, cómo avanza el proyecto, en qué consistiría? Si nos puede contar, por favor. Claro, con mucho gusto. Parto de un antecedente que ya lo planteó Fabricio. Este es un problema planetario. Me refiero al impacto que genera el desechar tan fácilmente el plástico de un solo uso. Se dice, y esto lo dicen indicadores de instituciones tan serias como las Naciones Unidas, la magnitud del problema, y se anticipa que si no hacemos algo ya, para el año 2050 tendremos en los océanos más plástico que peces, sobre todo microplástico, este plástico fragmentado, justamente proveniente del plástico de un solo uso. Es tan presente, omnipresente el microplástico en el planeta actualmente, que incluso se lo ha encontrado en los glaciares de la Antisana. Estudios de carácter geológico que se han hecho ahí, haciendo unas perforaciones para sacar columnas del glaciar, columnas de hielo, muestran la presencia de microplástico allí. No es un problema del cual nosotros no estemos afectados, y es un problema que deriva de estilos de vida. Aquí la ordenanza apunta hacia crear una cultura diferente de mayor conciencia hacia el cuidado ambiental. Es una ordenanza que apunta a la reducción progresiva hasta la eliminación del plástico de un solo uso, ubicando 4 ítems fundamentales: los solventes plásticos por una parte, luego la vajilla, vasos y elementos hechos con el poliestireno expandido, es decir, lo que conocemos como espuma flex, luego asimismo vajilla, vasos, platos y cubiertos de plástico, y finalmente las fundas de acarreo, estas fundas tipo camiseta que se expenden, que se entregan en todos los comercios. Con respecto a los sorbetes plásticos, la ordenanza estipula a partir de su entrada en vigencia un plazo de 3 meses para que esto ya no se entregue. La previsión con los sorbetes es prácticamente que inmediata. Con respecto a los otros 3 ítems, esta prohibición entra en vigencia a 3 años de proclamada la ordenanza, justamente atendiendo a lo que mencionaba Fabricio como una de sus inquietudes, ¿no es cierto? Aquí, Silrad y Fabricio, el legislador, y nosotros los concejales somos legisladores de la ciudad, tenemos que conciliar entre posiciones contrapuestas, ¿no es cierto? En torno a este tema hay la visión de la industria plástica que diría, no hay que prohibir el plástico de un solo uso, sino hay que ver opciones de hacerlo con más material reciclado, por ejemplo, pero no prohibirlo. Y de otra parte está la visión de los grupos de cuidado ambiental, que exigirían que la ordenanza, que la prohibición sea inmediata, sea ya, o que debía haberse tomado con años de antelación. Entonces, entre esas dos
posiciones contrapuestas, válidas ambas, hay que tener una posición de consenso en función de los beneficios de la ciudad. Y creemos que 3 años es un plazo realista para poder hacer esa transición. Primero, para que la ciudadanía sea consciente de la gravedad del problema, vaya bajando en sus prácticas culturales la necesidad de usar este plástico desechable. Por ejemplo, llevando al momento de las compras sus propias fundas de tela reutilizables, higiénicas, lavables. Fíjese que actualmente en el Ecuador el Ministerio de Ambiente menciona que hay 1.500 millones de fundas que se desechan a los vertederos de basura. Eso da un promedio de 130 fundas usadas anualmente por cada ecuatoriano. Esas 130 fundas que las desechamos tan fácilmente pueden ser reemplazadas por 2 o 3 de tela que las tengamos siempre con nosotros. Entonces, hacia eso tenemos que ir en estos 3 años. Ahora vamos por partes. ¿Cómo la idea sería, por ejemplo, apuntan a prohibir, a limitar el uso? ¿Cómo sería también el tema? ¿Se está pensando en un tema de sanción? ¿Cómo sería la ordenanza? Claro, bueno, la ordenanza, como he dicho, establece un plazo desde que sale de expedición de 3 meses para prohibir los solventes plásticos en 3 meses y los otros insumos, las vajillas y la funda en 3 años. Pero ahí se va a establecer sanciones. No, las sanciones se establece a partir del 3.er año, claro. Cuando un comercio, esto está... ¿Qué tipo de sanciones estarían incluidas en la ordenanza? Claro. Esto no está dirigido a los productores, sino a los locales comerciales que entregarían esto, sea grabándolo con un costo o gratuitamente al consumidor. Ya no lo van a poder entregar. Si es que lo entregan, hay una sanción severa. Hay una sanción primera de un salario mínimo, es la multa, y si es que es reincidente, de 2 salarios mínimos. Entonces hay una sanción clara. Pero como he dicho, esta transición permitirá crear una conciencia ciudadana para que cuando entre en vigencia ya nadie esté usando plástico de un solo uso. Por eso el concepto de progresividad, pero ya a partir del 3.er año hay una sanción con respecto a eso. También hay incentivos, porque esta ordenanza lo que busca es, por un lado, prohibir el plástico de un solo uso y por otra, estimular sustitutos, opciones alternativas de sustitutos biodegradables y o compostables. La industria plástica, por ejemplo, podría reorientar hacia ese insumo parte de su producción. Hay que dejar claro también que no se afecta de ninguna manera a la industria plástica, porque el grueso de su producción no es solamente el plástico de un solo uso. La industria plástica no se sataniza aquí al plástico, se produce opciones que podríamos usar, por ejemplo, en vez de llevar tarrinas desechables para nuestra comida cada día, tener de estos recipientes que permiten, como era antaño, pues llevar el alimento al sitio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Otro tema que mencionaba Fabricio con respecto a si el plástico de un solo uso ha sido un factor que ha incidido en el combate a la pandemia actualmente. Nosotros teníamos esa preocupación y quisimos actualizar en la Comisión de Ambiente, antes de llevar el proyecto a primer debate en el seno del Consejo, que se nos actualicen informes. 9 informes se hicieron de diferentes instancias municipales, uno de ellos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Ambiente, y también indicadores internacionales muestran que más bien el plástico de un solo uso podría ser un factor de riesgo para la propagación del virus, porque la persistencia del virus en este tipo de plástico que desechado así indiscriminadamente a los vertederos se convierte en un factor, en un vector potencial de contagio. Entonces, esa señalización hay que tenerla claro. Finalmente, Silrad, este tema lo hemos trabajado durante casi un año en 10 sesiones de comisión, en 14 mesas de trabajo en las que han estado representantes de la industria plástica, de los movimientos ambientalistas. Ha sido una ordenanza ampliamente construida en base a una amplia participación con todos los actores involucrados. Claro, no todos están de acuerdo entre las posiciones contrapuestas. Yo creo que es saludable cuando una norma mantiene esa distancia y no satisface ni a unos ni a otros, hablando de posiciones contrapuestas. Le voy a trasladar algunas preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. Se plantea cambiar con biodegradables, es lo que nos ha comentado durante la entrevista. Una de las opciones, ¿sí? Pero resulta que estos no se van a biodegradar rápidamente porque Quito no cuenta con plantas de compostaje industrial. No tiene una política de reciclaje para separar en la fuente y todo llega al relleno sanitario. ¿Cómo se podría resolver este punto?
Eso es así, eso es terrible, es otra de las deudas que tiene Quito. Esto debía haber, me refiero a la separación de la basura en la fuente, que ya está normada en ordenanzas existentes en el Código Municipal, pero no se ha aplicado, no se ha puesto en aplicación. Esto de la reducción del plástico de un solo uso es una vía que no excluye a la otra. O sea, paralelamente debemos trabajar y afianzar esto de la separación de la fuente, porque Quito ya no da más para seguir enterrando su basura. En la sesión, una de las sesiones pasadas del Consejo, se presentaron alternativas, se puso a conocimiento de la municipalidad, de la administración municipal sobre todo, alternativas de implementación de plantas de procesamiento de la basura, para ir, por una parte, con lo orgánico hacia lo compostable, no solamente en grandes plantas de procesamiento para la ciudad, sino en un sistema que aliente el compostaje casero, el compostaje a nivel barrial, tener, no sé, a nivel de barrios pequeñas plantas procesadoras del orgánico que producen el material que es sustento para los huertos familiares, que es otra práctica que debe alentarse. O sea, todo esto debe ir enmarcado en una serie de acciones que implican un cambio cultural y que implica un compromiso ciudadano, Silrat, porque por más normas que se haga, si es que no hay una conciencia ciudadana de cambiar de actitudes, vamos a seguir enfrentando serios problemas ambientales. Ayer mismo, a mí me duele desde mi ventana, a todos nos duele mirar hacia el Ilaló y verlo incendiar, ¿no es cierto? Desde la madrugada ha estado ardiendo el Ilaló, ¿no? Y eso, ¿quién es el responsable de iniciar esos fuegos? ¿Quiénes son los responsables? Ciudadanos sin conciencia ambiental, ciudadanos en torno a los cuales poco o nada puede hacer una autoridad, porque no podría estar vigilando a todo ciudadano para que no vaya ahí un pirómano y desate en un verano como el que se está desarrollando ahora este tipo de incendios forestales. Entonces, todo esto va a un cambio profundo de actitud individual. Ahora, usted nos explicaba que se han sentado con representantes de la industria del plástico, que incluso han tenido mesas de trabajo. Sí. ¿Ellos están entonces de acuerdo con esta ordenanza? ¿No les afectará su eje? Y porque obviamente generan trabajo, dinamizan la economía. ¿No les va a representar también un golpe? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué les han dicho? Bueno, ellos no están de acuerdo con el plazo, les parece que es un plazo muy corto. Insisto, hay otros que opinan que es un plazo excesivamente largo. Digamos que ese es un tema de conflicto, el plazo. Y lo otro, mire, yo creo que ellos legítimamente quieren mantener este modelo de producción, pero el planeta no da más con el plástico de un solo uso. Ellos apuntan a llevar adelante tal vez acciones de reciclaje, pero el reciclaje no es la solución al problema del impacto del plástico sobre el planeta. Estas grandes islas de plástico en los océanos son derivadas por el plástico de un solo uso. Y esa es la tendencia a nivel mundial. Esta ordenanza ha sido aplaudida por el C40, que es el grupo de ciudades por el cambio climático, de las 40 ciudades del mundo que enfrentan el problema del cambio climático. Sobre esta materia ya han legislado varios países en el mundo, en Latinoamérica. En estos días es noticia lo que ha pasado en Chile. Pero muchas de estas ordenanzas, algunas que se han desarrollado ya en el país, se quedan en letra muerta, ¿no es cierto? Porque no son aplicables. Justamente para que sea aplicable, nosotros hablamos de estos plazos, de este plazo de 3 años, y hemos hecho visitas a la industria plástica, y creemos que ellos tienen un grueso de producción que incentivarla y que mire que hay un elemento que no hace parte de la ordenanza y que es un reclamo más bien de los sectores ambientales. Están excluidas de aquí las botellas PET, las botellas para envases de bebidas, ¿no es cierto? Porque sobre ellas ya hay una normativa nacional en función de un impuesto redimible y por eso no hemos incluido a las botellas plásticas en esto, sino a los 4 ítems que hice referencia. O sea, si usted me dice de manera general, yo diría que el sector plástico no está 100% de acuerdo con esta ordenanza, el sector ambiental tampoco está 100% de acuerdo en esta ordenanza, porque justamente son posiciones contrapuestas, pero la que hemos desarrollado creemos que está acorde con la realidad de la ciudad. Ahora, hablando de tiempos, ¿cómo avanza la ordenanza? ¿Para cuándo ustedes estarían ya con el tema de los debates, del tratamiento en sí? ¿Para cuándo esperarían que se apruebe o no esta ordenanza? ¿Cómo están en este tema?
No tengo no tenemos un cronograma así ya establecido. Sin embargo, esta ya se conoció en primer debate. Recordemos que las ordenanzas pasan por 2 debates en el seno del Consejo. En el primer debate se da por conocido, ya se dio por conocido y se recopilan observaciones que son formuladas por los señores y señoras concejales y también se receptan observaciones que nos llegan de la ciudadanía. De hecho, hemos recibido observaciones nuevamente del sector plástico y del sector ambientalista. Estas serán procesadas en mesas de trabajo en el seno de la comisión y yo creo que a esto destinaremos el mes de agosto, tal vez hasta mediados de septiembre, cuando esperaríamos que el señor alcalde vuelva a poner en el orden del día, yo diría que septiembre, o sea que hablemos que entre octubre, noviembre la ordenanza podría estar ya aprobada. En todo caso, mis proyecciones como presidente de la Comisión de Ambiente es que sea en este 2020 que se apruebe la ordenanza, lo cual nos pondría el horizonte del 2023 para el inicio de la aplicación y pues inicios del 2021 lo de sorbetes plásticos. Ahora, con estos tiempos que ustedes han pensado, también está establecido cómo van a trabajar con el ciudadano para que, más allá de la obligación, pues se genere conciencia de las afectaciones de utilizar sobre todo este plástico de un solo uso y las repercusiones en el planeta. Con campañas de concientización, con campañas de comunicación intensas, yo ahí apelo también a la sensibilidad y a la responsabilidad social de los medios de comunicación también, que este tema se convierta en una campaña pedagógica, que nosotros ya lo hagamos personalmente. Mire, yo llevo siempre incluso con una cosita muy simpática que es un animalito, una fundita en forma de animalito, son fundas plegables, ¿no es cierto? Son fundas de tela que uno puede llevar consigo mismo siempre, convertir esto en una suerte de costumbre. Yo pliego esto como un pañuelo y lo llevo en mi bolsillo. Si voy a algún restaurante y hay algo de comida que quiero llevarme a la casa, pues tengo la previsión de llevar así mismo recipientes transportables fácilmente en los cuales puedo pedir que eso me lleven. Es decir, ir creando una conciencia en base a campañas de educación, de concientización, a socializaciones que tendrán que llevar adelante la Secretaría de Comunicación, tal vez la Secretaría de Ambiente, también talleres con las escuelas, con los colegios, para ir hacia una cultura que demuestre que los problemas ambientales del mundo actual son derivados de nuestros estilos de vida y que estos tienen que cambiar. Del porcentaje que se consume de plástico aquí en el Ecuador, ¿cuánto se logra reciclar? ¿Tienen ustedes? De lo que se desecha en espacios como el Inga, como el relleno sanitario del Inga, una cuarta parte es solamente plástico. Y de eso lo que se recicla es asimismo una cuarta parte. Y esto lo que va como materia prima para el reciclaje es recuperado básicamente por los gestores ambientales de base, por los recicladores de base que están a pie de vereda haciendo este trabajo que tiene que ser incentivado. Estamos trabajando también en otra actualización, en otra ordenanza de actualización del Código Municipal que tiene que ver con estos sistemas de recolección, de reducción en la fuente y de recolección diferenciada. Así eso tenemos que ir. Mire, visitamos una industria plástica grande en la ciudad de Quito en estas mesas de trabajo, en estas visitas técnicas, la que nos decían que es la industria en la que mayor porcentaje de productos con material reciclado se fabrican. Y nuestra sorpresa, me refiero a la de los concejales que asistimos, es que el grueso del material que se está usando para el reciclaje en esta industria proviene de los plásticos de los invernaderos, de los plásticos de las bananeras, es decir, de estos grandes consumidores de plásticos, de rollos plásticos que hacen los invernaderos. Eso se recupera y ese es básicamente el material que se usa para el reciclaje. El otro, el que se deriva desde la recolección de basura, es un porcentaje muy, muy pequeño. Esperemos que con un reciclaje más organizado, con plantas de procesamiento, como las que hablamos hace un momento, tanto para lo orgánico como lo inorgánico, Quito vea a futuro que la basura no es para enterrarla, que ya Quito no puede ir hacia un segundo, a un tercer relleno sanitario, no, tenemos que ir hacia plantas de procesamiento, pero sobre todo a un trabajo de reducción pero sustancial en la fuente. Y eso, la prohibición del plástico de un solo uso abonará sustancialmente a eso.
En esta época, precisamente por el COVID-19, ha habido mucho riesgo, sobre todo para los recicladores que están en primera línea de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajó con ese tema también? ¿Ya es seguro? ¿Ya lo están haciendo? ¿Hay procesos de bioseguridad con las personas que realizan este trabajo? Bueno, digamos, ese es un tema y totalmente independiente del tratamiento de la ordenanza, pero como le decía, nos preocupó saber que en el plástico de un solo uso puede convertirse en un vehículo de transmisión del COVID, del virus, puede permanecer hasta 4 días en el plástico de un solo uso. Entonces sí es un factor de riesgo para los gestores ambientales de base. Sobre los protocolos de bioseguridad, a ese segmento de la población como a todos, hay que, bueno, depende de quienes estén, depende de ellos mismos. En esto también es un tema de responsabilidad social, cómo uno se cuida, ¿no es cierto? Cómo uno adopta las medidas de protección, llámese trajes de bioseguridad, pero sobre todo el lavado continuo y frecuente de manos sabemos cómo se transmite esto y cómo evitar los factores de riesgo. Pero sí, sobre ese tema hay grupos como la RENARE, como Recibesi, que son los grupos, las asociaciones que agrupan a los recicladores de base, donde hay permanentemente una inquietud y una actitud de capacitación y de conciencia social que yo diría que sí habrá llegado a este grupo. Le agradecemos, muchas gracias, señor concejal Juan Manuel Carrerón, por esta entrevista, por este diálogo. Nos ha estado explicando pues cómo funcionará la ordenanza para la reducción progresiva del uso de plásticos que está en proyecto y que se esperaría que sea aprobada para el mes de septiembre según las estimaciones. Muchas gracias. A ustedes, buen día. Muy buenos días para usted. 7 de la mañana con 26 minutos en la primera hora.